Very powerful scripture, a very powerful word from the lips of Jesus. Esta es una escritura poderosísima que habló el Señor. He said, "Behold, I have given you authority He aquí os doy autoridad to walk upon serpents and scorpions, de caminar sobre serpientes y escorpiones, and over all the power of the enemy, y sobre todo el poder o fuerza del enemigo, and nothing shall in any way hurt you." y nada os dañará. Now I know that the King James Version Ahora, sé que la versión del Rey Santiago translates, "I have given you power." se traduce con estas palabras: os he dado poder. Does it say that way in your Bible? Dice así en su Biblia, dice potestad. Does it say power Eh, in this version? In your version? no, potestad. It's like power, but Okay. no literally the word. In the Greek language, Pero veamos cómo dice en el original griego. if you just get a Strong's Concordance Si tuviésemos una concordancia Strong's of New Testament and Old Testament words, de las palabras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, this word power esta palabra poder actually translates that it is authority se traduce como autoridad, and jurisdiction jurisdicción and right. y derecho. They're legal terms. Son términos legales. It's like, I don't know how it is here, but in our country, No sé cómo se diga aquí, pero en nuestro país, en Estados Unidos de América, from state to state, they have their police. cada estado tiene su propia ley. And a policeman from one state doesn't have authority in another. La ley de un estado no tiene autoridad sobre el otro estado vecino. It's like this type of authority, Es como este tipo de autoridad. only Jesus said, "I have given all authority to you." Solo Jesús dijo, os he dado toda autoridad a ustedes. There is no place No hay un lugar siquiera that you can go al que usted pueda ir that you don't have authority over the devil. donde no tengas autoridad sobre el diablo. There is no place where he has the power or the right No hay algún lugar donde el diablo tenga poder o derecho to dominate a believer. para dominar a un creyente. Many believers are dominated, Muchos creyentes están siendo dominados, but it is because they do not know who they are in Christ. pero es porque ellos no saben quiénes son en Cristo Jesús And they do not know this authority that they have. y desconocen que tienen esta autoridad. They don't know they have the jurisdiction, Ellos desconocen que tienen esa jurisdicción the authority territorial, autoridad, over all the power of the enemy. sobre toda fuerza o poder del enemigo. I want to read from the New Living Translation. Quiero leer de la traducción viviente. Jesus said, "Look, I have given you authority Miren, yo les he dado autoridad over all the power of the enemy. sobre todo poder o fuerza del enemigo. You can walk among snakes and scorpions Van a poder caminar sobre serpientes y escorpiones and crush them. y tronarles la cabeza. Nothing will injure you." Nada les hará daño. This is a picture Esta es una fotografía of full authority. de una autoridad plena. This is a picture Es un cuadro of ruling and reigning in life. de reinar y dominar en vida. And that is why Jesus used these terms. Es por ello que Jesús utilizó esos términos. He said you would walk upon Dijo. serpents and scorpions. Porque dijo así, andarás pisando serpientes y sobre escorpiones. This speaks of authority over demon spirits. Esto trata sobre autoridad sobre demonios. He wants you to have the picture Él quiere que tomes la figura o la fotografía that the powers of darkness are under your feet. de que los poderes de las tinieblas están bajo tus pies.
You are not the victim, Tú no eres la víctima, but you are the victor. tú eres el victorioso, You are triumphant, tú eres el triunfador, because all power, porque todo poder, all authority, toda autoridad, all jurisdiction, toda jurisdicción territorial and all right, all the right, y todo el derecho has been given to you se te ha dado a ti as a child of God. como hijo e hija de Dios. Let's look Ephesians Vamos a la carta a los Efesios, chapter 6 and verse 10. capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Aleluya. Be strong in the Lord, the power of his might. Y en el poder de su fuerza, Put on the whole armor vestir that you may be able to stand against the schemes of the devil, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Now many people try to be strong in themselves. Ahora, mucha gente intenta ser fuerte en sí mismo, And this is where you make the mistake. por sí misma, y ahí es donde cometen el error. The Word of God said, be strong in the Lord. La Escritura indica ser fuertes en el Señor. In the King James Version, En esta versión del Rey Santiago, it says, in the power of his might. dice en el poder de su fuerza. And this speaks of us walking not in our strength, Y esto habla de que estemos caminando no en nuestra propia fuerza, but walking in the authority of God. sino caminando en la autoridad de Dios. This means you are strong in the covenant, Esto quiere decir que tu fuerza proviene del pacto, not strong in yourself. no una fuerza propia o de ti mismo. I don't have power over the devil by myself, Yo no tengo ningún poder sobre el diablo por mí mismo, but I'm in the name of Jesus. sino que cuando vengo en el nombre de Jesús, I walk in an authority camino en esa autoridad that he must recognize. y Él la reconoce. I use a name, Yo uso un nombre, the name of Jesus, el nombre de Jesús, that makes all demons tremble. hace que todos los diablos tiemblen, todos los demonios tiemblen. When I resist him, Cuando yo resisto al enemigo, he runs in fear. él huye atemorizado. And you will see today from the Word of Y God tú mirarás hoy en la palabra de Dios that because of this authority, que por causa de esa autoridad, you will be able to stand boldly tú serás capaz de estar firme and face the devil y enfrentar al enemigo with no fear. sin temor. You tell him to move, Tú le dirás que se mueva and he must move. y él se irá No question. sin cuestionar. Estar allí arguyendo. You have spoken that name. Tú has declarado ese nombre del And Señor. you did it with the authority of God. Y lo hiciste en la autoridad de Dios. The authority of the believer is a subject. La autoridad del creyente es un tema The enemy has thought que el enemigo siempre ha peleado o estado en contra de. for more than 2,000 years. 2000 años lleva haciendo eso. It is the God-given right of the church. Pero es el derecho de parte de Dios para la iglesia, And this was obtained y esto fue alcanzado u obtenido through the glorious triumph of Jesus Christ por el tremendo y glorioso Señor Jesucristo. over sin and sickness La victoria sobre el pecado y la enfermedad and over all the bondage of the y enemy. sobre toda fuerza. As the Christian remains unaware Mientras tanto, el cristiano se mantenga Atento y alerta of their true authority in Christ, de su verdadera autoridad en Cristo, they will remain defeated Christians.
será un cristiano libre de toda derrota. Chapter 1 and verse 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Look at verse 16. Es el 1:16. Perdón, 1:16. Efesios 1:16. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, speaking by the Holy Spirit, hablando por medio del Espíritu Santo, gave us what is actually a prayer. nos dio lo que es actualmente una oración. He said, I do not cease to give thanks for you, Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, making mention of you in my prayers, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, that the God of our Lord Jesus Christ, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, the Father of glory, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría and revelation in the knowledge of Him. y de revelación en el conocimiento de Él. Verse 18. Versículo 18. The eyes of your understanding, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, being enlightened, sean alumbrados, that you may know the hope of His calling, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints. y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verse 19. Versículo 19. And what is the exceeding greatness of His power ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder toward us who believe? para con nosotros los que creemos? Do we have any believers in here? ¿Hay algún creyente aquí? Amen. Amén. Notice that he said the eyes of your understanding. Note que dice los ojos de vuestro entendimiento. It actually means the eyes of your heart. De hecho, significa los ojos de tu corazón. This is a Holy Spirit given prayer for the church. Esta es una oración del Espíritu Santo para la iglesia, To pray that we would understand with our heart orando para que entendamos what is the hope of calling lives. cuál es la esperanza que nos ha llamado, We would understand para que sepamos the riches of our inheritance. cuáles las riquezas de la gloria de nuestra herencia. And part of our inheritance Y parte de esa herencia is this authority es esta autoridad, over all the power of toda fuerza del enemigo. This belongs to every believer, Esto pertenece a cada creyente, whether they recognize it. no la reconozcan y otros sí. I began to personalize prayer. Esta oración yo de tiempo atrás comencé a hacerla personal para mí. And I, Father, in the name of Jesus, Y yo digo así, Padre, en el nombre de Jesús, I pray the eyes of my understanding oro para que los ojos de mi entendimiento would be enlightened, sean alumbrados, so that I would know what's the hope of your calling, para que yo sepa cuál es la esperanza a que me has llamado the riches of the glory, y cuáles las riquezas de la gloria, of the inheritance de la herencia in the saints in Christ. de los santos en Cristo. This changed my life. Esto cambió mi vida. I began to see things in the Word of God Yo comencé a mirar cosas en la palabra de Dios that I had not seen before. que nunca antes había mirado. I began to understand things Yo comencé a entender muchas cosas that I had not understood. que no había entendido aún. It caused a supernatural change in my life. Causó un cambio. I want to read some other things here. Quiero leerle algunas otras cosas más aquí. In verse 17, En el versículo 17, he's praying that God would give us a spirit of wisdom está orando para que Dios nos dé espíritu de sabiduría and also revelation. Y también de revelación. He's praying that things would be revealed to us. Él está orando que cosas nos sean reveladas a nosotros. And as I prayed this prayer for myself, Y cuando yo oro esta oración para mí, I began to see yo comienzo a ver
I began to understand. comienzo a entender. It was almost like someone pulled a curtain back. Es como que si alguien descubre o corre el velo sobre algo, And I began to see things I had never understood. me descubre algo y comienzo a ver cosas que nunca antes había It entendido. became very clear to me. Comienzo a ver las cosas claramente, Things that belong to me. esas cosas que me pertenecen And it was right in the Word of y God. estaban allí en la palabra de Dios. I had read many verses many times. Yo he leído muchos versos muchas veces And suddenly those same verses came alive. y de pronto muchos de esos versículos saltaron sobre mí. I saw myself in the Word of God. Me vi a mí mismo en la palabra de Dios. I saw myself with authority and power. Me vi a mí mismo con poder y autoridad. I saw myself face the devil without fear. Me vi a mí mismo enfrentando al diablo sin temor alguno. I saw myself resist him with commanding power. Me vi a mí mismo resistiendo al diablo con poder y autoridad. And I saw him run from me. Y lo vi huir de mí. I saw him back away from me Lo vi retirarse hacia atrás. when I used that powerful name. Cuando yo usé ese nombre poderoso. And I saw for the first Y time por primera vez vi I was not just saved from hell, que no era alguien salvo del infierno, but God made me to walk in triumph. sino que Dios me hizo para que caminara triunfantemente. As a believer in Christ, Como un creyente en Cristo, He wanted me to walk like He walked. Él me diseñó para que yo caminara y anduviera como Él lo hizo. He wanted me to cast out evil spirits. Él me diseñó para que yo echara fuera demonios. He wanted me to lay hands on the sick and see them recover. Su voluntad ganarían. He wanted me to walk in victory. Su voluntad anduviera también en victoria. Here in this life, Aquí en esta vida, waiting till we get to heaven. no esperar hasta que estemos en el cielo. Let's talk about what is authority. Siguiente tema. ¿Qué autoridad? The definition of authority, Ahora, la definición de autoridad it means delegated power. es poder delegado. In Luke 10:19 that we read, Lucas 10:19, que ya lo leímos, the first word translated power la primera palabra se traduce poder. should be translated authority, Debería estar traducida como autoridad jurisdiction. y derecho legal. You know, the best illustration that I have of this Mire, la más Apropiada ilustración para hablar de poder delegado is when a policeman is directing traffic. es acerca de ese policía de tránsito dirigiendo el tráfico. Now, when he wants traffic to stop, he just holds up his hand. Cuando ese tránsito desea detener el tráfico, solo alza su mano y lo hace así. Now, he doesn't have the strength to stop Ahora, cars and trucks. no tiene la fuerza para detener físicamente toda la línea de tráfico, But he wears a badge, pero él usa una placa and he walks in an authority. y le da poder y autoridad. That is given to him by the government. Significa que el gobierno le dio autoridad And the people recognize his authority. y la gente que ve a ese tránsito con esa placa reconoce que tiene autoridad. And when someone refuses to recognize that authority, Y si alguien se atreve a no reconocer la autoridad que tiene ese tránsito, then he is backed up by all the government. el tránsito está respaldado por todo un gobierno detrás de él. God himself Dios mismo is the authority. es la autoridad Behind the name of Jesus detrás del nombre de Jesús and the authority we exercise. y detrás de la autoridad que tú ejercitas. So we don't have to be concerned Así que no debemos de preocuparnos
that the devil won't obey us. de que el diablo no nos va a obedecer. It's the name of Jesus Es el nombre de Jesús, who defeated him. quien lo derrotó. Colossians said he made a display of him openly. La carta a los Colosenses dice que lo exhibió públicamente. It said he triumphed over him. Dice que triunfó sobre él. Now, in the Bible days, Ahora, en los tiempos bíblicos, when this was written, cuando esto fue escrito, there is a picture that's being made. se hizo un cuadro de eso. When kings went to battle Cuando los reyes salían a la guerra and they defeated another kingdom, y ellos conquistaban otro reino, they would take the king and remove his robe. ellos tomaban preso al rey vencido y le quitaban las ropas. They would remove his crown of authority. Le quitaban su corona de autoridad sobre su cabeza And they would walk him through the streets. y lo hacían andar públicamente por las calles And he would be displayed to the crowds. y sería mostrado a toda la muchedumbre. And then they would force him to the ground. Y luego lo hacían echarse en el piso. And the winning king would stand on his neck. Y el rey vencedor posaba sus pies sobre su cuello, Demonstrating he had conquered the king. demostrando que el vencedor tuvo la victoria sobre ese rey vencido. This is the picture that Jesus is painting Ese es el cuadro que Jesús está describiendo when he says the believer cuando dice que el creyente has the authority tiene la autoridad to tread upon snakes and scorpions, de andar y hollar y pisar sobre serpientes y escorpiones, which is demon spirits. que son demonios y espíritus demoníacos. And he said over all the power of the Y enemy, dijo sobre o encima de toda fuerza del enemigo, not just some of the power. no solo un tipo de poder, He said all. sino todo tipo de poder. And all means Y all. todo significa todo. Amen? Amén. Hallelujah. Aleluya. We do not run from the powers of darkness. Nosotros no corremos de las tinieblas, del poder de las tinieblas. We do not tremble in their presence. Nosotros no nos amedrentamos en la presencia de las tinieblas. We are not intimidated by them. No somos intimidados por esas tinieblas. We tell them what to do. Nosotros les decimos a ellas qué van a hacer, qué deben hacer. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We are ambassadors of Christ. Somos embajadores de Cristo. Amen. Amén. Aleluya. How strong is this authority? ¿Qué tan fuerte es esta autoridad? The value of our authority El valor de nuestra autoridad is established by the power that is behind it. queda establecido por el poder que está detrás de esta autoridad, que respalda a esta autoridad. God himself is the power behind our authority. Dios mismo es el poder que respalda nuestra autoridad. Glory to God. Gloria a Dios. This is a good time to shout Esto es un buen momento para decir amén and praise God. y darle gloria a Dios. The believer that understands Aquel creyente que sí entienda that God is backing him que Dios lo está respaldando, can exercise his authority fearlessly va a poder ejercitar su autoridad sin ningún temor in the face of the enemy. enfrente de la cara del enemigo. Mark chapter 4 verse 35. Marcos capítulo 4, 35. Marcos This is a 4, great 35. story. Esta es una gran historia. It says on the same day, Dice que en el mismo día o aquel día, when the evening had come, cuando llegó la noche, Jesus said to them, "Let us go over to the other side." Jesús les dijo, pasemos al otro lado. And when they had left the multitude, Y despidiendo a la multitud, they took him along in a boat
as he was. Le tomaron como estaba en la barca. And other little boats were also with him. Y había también con él otras barcas. And a great windstorm arose. Pero se levantó una gran tempestad de viento And the waves beat into the boat, y echaba las olas en la barca, so that it was already filling with water. de tal manera que ya se anegaba. But Jesus was asleep Y Jesús estaba en la popa, on a pillow. durmiendo sobre un cabezal. And they awoke him and said to him, Y le despertaron y le dijeron, Teacher, do you not care that we are perishing? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? And then he arose and rebuked the wind. Y levantándose reprendió al viento, And he said to the sea, Peace, be still. y dijo al mar, Calla, enmudece. And the wind stopped, Y cesó el viento, and there was a great calm. y se hizo grande bonanza. But he said to them, Y él les dijo, Why are you so fearful? ¿por qué estáis así amedrentados? And how is it you have no faith? ¿Cómo no tenéis fe? And they feared exceedingly. Entonces temieron con gran temor, And they said to one another, y se decían el uno al otro, Who can this be, ¿quién es este, that even the wind and the sea obey him? que aún el viento y el mar le obedecen? Was Jesus unjust ¿Acaso se mostró Jesús injusto to question why they were fearful? por la razón de haberles dicho por qué están amedrentados? They thought they were going to die because of this storm. Porque los discípulos habían pensado que iban a perecer por causa de la tormenta. And Jesus arose and rebuked the wind. Pero Jesús se despertó, se levantó y reprendió los vientos. He told the sea to be still. Le dijo al mar, quieto. And he wanted to know one thing. Y ellos quisieron saber una sola cosa. Why didn't you do that? ¿Por qué hiciste eso? They had seen miracles Habían visto ya milagros anteriormente. of the loaves and the fishes. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. They had seen the dead raised, Ya habían visto la resurrección de un muerto. deaf ears open, Ya habían visto que los sordos oyeron. evil spirits cast out. Que cómo echó fuera demonios. He had been trying to teach them. Él les estaba tratando de enseñar, Even when he spoke to the fig tree aun cuando él habló a la higuera and cursed it and it dried up from the roots, y la maldijo y se secó desde sus raíces, that they had authority. que ellos tenían autoridad And in faith they could have spoken to this storm. y que en fe ellos pudieron haberle hablado a esa tormenta. If they could not do what he just finished doing, Si él no pudieron hacer lo que él había llevado a cabo, he would be unfair to challenge them. él no hubiera sido justo en retarlos a eso. Many years ago, Hace tiempo atrás, I was in Virginia, yo me encontraba en Virginia. and I was out on the coast, much like this land here. Yo estaba en el lado de la costa, como aquí. We were going to go on a long pier and go fishing. Íbamos a ir a un lugar de muelle para pescar. And everyone had their fishing poles, and we walked out to the end of the pier. Y todos teníamos nuestra caña para pescar y nos fuimos hasta la punta del muelle. But one of the ladies was not there. Pero una de las señoras no estaba allí. And I went to the husband and I said, "Where's your wife?" Y yo fui con el esposo y le dije, ¿por qué no está tu esposa? And he said, "She went back to the parking lot." Me dijo, ella se regresó al estacionamiento. Now this woman had ulcers, Ahora, esta mujer tenía úlceras and she was fine every day of the week y ella había estado bien todos los días de esa semana, until Tuesday night, hasta el martes por la noche. and her stomach would begin to burn just a little. Y esa noche su estómago comenzó a arder poquito nomás. And then on Wednesday it would be more. Pero el miércoles aumentó más. And by the time it was time to go to church, Y por el tiempo que se llegó de ir a la iglesia, it hurt so bad she had to stay home. ya le dolía mucho y se tuvo que quedar en la casa. And on Thursday, Pero el jueves, the pain was gone.
dolor se había ido. And she was free on Friday and Saturday. Y ella estaba disponible el viernes y el sábado. But Sunday morning, Pero el domingo por la mañana, her stomach would burn. otra vez el estómago se le estaba calentando en la úlcera. And I said, that is the devil. Y yo dije, no, eso es del demonio. That's a demon spirit doing that. Eso es un espíritu demoníaco haciendo eso. The Bible calls them spirits of infirmity. La Biblia los llama espíritus de enfermedad. So I went out to the parking lot searching for her. Así yo me regresé al estacionamiento buscándola. It was a long way to get to the parking lot. Here. Una larga caminata desde el muelle hasta el estacionamiento. By the time I got there, she was coming back. Ya cuando yo llegué al estacionamiento, ella ya venía de regreso. I said, what's wrong? Yo le dije, ¿pasa algo malo contigo? She said, oh, my ulcers are burning again. Oh, mis úlceras están quemándome otra vez. So we had to go through a store Así que tuvimos que atravesar por una tienda to get out to the fishing pier. para entrar al muelle. And when we got past many people, Y cuando atravesamos por en medio de la gente, I put my arm around her and I said, let's go for a walk. yo puse mi brazo alrededor de sus hombros y le dije, vamos a hacer un paseo, vamos a caminar. And as we walked, Y mientras íbamos juntos, I said, in the name of Jesus, yo dije, en el nombre de Jesús, you spirit of infirmity, take your hands off of her right now. espíritus de enfermedad, quiten sus manos de esta mujer. And I looked at her face, Yo miré sobre su cara and she had a big smile. y tenía una sonrisa grande. And all the burning was gone. Todo el ardor se había ido. I was one to cast out devils everywhere I went. Yo quería echar fuera demonios donde quiera que fuera. And one day I was in their driveway, Y un día yo entrando en la carretera, in my car. Ella se estuvo allí al lado del camino conmigo durante un momento. Yo estaba trabajando en la luz de mi carro. Then she walked back into the house. Y de pronto ella se regresó otra vez a la casa. And then she came out the second Y time. luego ella se volvió a acercar la segunda vez a mí. And she stood there saying nothing. ella se mantuvo allí cerca de mí sin decir nada. Oh, I thought that was strange. Y yo dije, esto es raro. I said, can I help you with something? Y yo le dije, ¿le puedo ayudar en algo? She said, I had a terrible headache. Me dijo, tengo un fuerte dolor de cabeza. She said, I came out here and stood near you. Y me dijo, yo vine y me acerqué aquí junto a ti She said, all the pain just left me. y el dolor se me quitó. I went back into the house Yo me regresé a la casa and all the pain came back. y el dolor me regresó. She said, I thought I would see if it would leave if I came back to you. Yo dije, voy a ver si se me va al regresar contigo. She said, when I got up here near you, Y cuando volví a regresar contigo, that pain left me ese again. dolor me dejó otra vez. I said, that's just a demon Y spirit. yo dije, ese es un espíritu de enfermedad. I said, come here. Le dije, ven para acá. I'm going to take authority over that. Voy a tomar autoridad sobre eso. And today, Y hoy, I want to train you yo quiero entrenarte to use your authority in Jesus' name, para que uses tu autoridad en el nombre de Jesús. just like that. Así como yo lo hice. No fear, Sin ningún temor. no intimidation Sin intimidarte. whatsoever. Lo que sea. What is our position in this authority? Siguiente punto. ¿Cuál es nuestra posición en esa autoridad? Matthew chapter 28. Mateo 28. And let's look at verse 18. Versículo 18. Jesus came and spoke to them, saying, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, All authority has been given to me in heaven and on earth. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Go therefore and make disciples of all nations. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Now again, the Greek here reads all authority. Ahora, volvemos al idioma griego, como está en el It original. means jurisdiction and right. Dice, es la palabra autoridad y quiere decir todo derecho y toda autoridad. And people will say, Y la gente puede decir, I know Jesus had that authority. oh, yo sé que Jesús tiene toda esa autoridad. But look at verse 19. Pero vea el versículo 19. He said, go therefore, or now you can go. Y dice, ahora ustedes vayan. When he said this to the disciples, Cuando dijo esto él a sus the discípulos, first believers in the church, ellos como los primeros creyentes en la iglesia, he immediately delegated that authority to them. lo primero que hizo fue delegarles su autoridad a ellos, The church. la iglesia. It would do no good No iba a hacer for God to tell us about his power bien alguno acerca de Dios diciéndonos sobre su poder and his authority y toda su autoridad if we're stuck on earth without authority. si nosotros andamos allí sin esa autoridad. Because the devil is here Porque el diablo está aquí and the trouble is here. y los problemas están aquí. And we need authority now Y necesitamos tener esa autoridad ahora, in this life. en esta vida. And he gave it to the church. Y él la delegó, la dio a la iglesia. He said all authority, Él dijo toda autoridad, not just some. no solo algo de. He said all Él authority. dijo toda autoridad. Now say this with me. Ahora repita esto conmigo. All authority Toda autoridad is given to me se me ha dado as a believer in Christ, como creyente en Cristo, according to the Word of God, de acuerdo a la palabra de Dios. Matthew 28:19. Mateo 28, 19. I don't hear you. Diga. Jesus gave it to the church. Jesús se la dio a la iglesia. That's me. Ese soy yo. Now it might be hard for some of you to say this A ver, muchos tuvieron dificultades en decir todo. because it may be new to your ears. Porque a lo mejor es cosa nueva para tus oídos. But did we read it from the Bible? ¿Pero no lo leímos de la Escritura? Listen to me. Escúcheme, por favor. You must come to the place Tú debes llegar al lugar that you make God's Word donde tú hagas que la palabra de Dios final authority in your life. sea la autoridad final en tu vida. When God's Word Cuando la palabra de Dios takes first place toma el primer lugar in your life en tu vida and the opinions of man go to the side, y las opiniones de las personas se van para un lado, that's when you will walk in victory. es cuando tú caminarás en victoria. That's when you'll rule and reign Es in cuando life. tú comienzas a reinar y a gobernar en vida. It doesn't mean that tests and trials don't come. No quiere decir que no habrá pruebas y tribulaciones que vengan. The storms of life come to everyone. Las tormentas de la vida se le acercan a todos. But when you understand that you have authority, Pero cuando tú entiendes que tienes autoridad then the right to use it, y el derecho de usarla, then you will be bold. entonces tú serás valiente y esforzado. And you will use that Y authority. tú ejercitarás y desarrollarás dicha autoridad. And you will not back down. Y tú no te vas a echar para atrás. Amen? Amén. I didn't always walk that way. I did not always walk this way. Yo no todo el tiempo he andado en ese camino de victoria. But when I saw these same truths Pero cuando yo vi estas mismas verdades, that I'm teaching you, estas que te estoy enseñando, my life changed. mi vida cambió. Things that the enemy attacked me with, Cosas con las que el enemigo me estaba atacando, I turned against him yo me volteé contra él. with a boldness, Con una valentía, with a zeal, con un sello and with a confidence y con una confianza that I was victor. de que yo soy victorioso, no víctima. Amen. Amén.
What did it take to put us in this position of authority? ¿Qué tomó el ponernos en esta posición de autoridad? Let's notice Ephesians chapter 2 and verse 6. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Verse 6. Versículo 6. He said he raised us up together Y juntamente con Él nos resucitó. and made us sit together in heavenly places in Christ, Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, that in the ages to come para mostrar en los siglos venideros, he might show the exceeding riches of his grace mostrar las abundantes riquezas de su gracia in his kindness toward en, us. en su bondad para con nosotros. Notice it said he raised us up. Vea que dice que nos resucitó juntamente con Él. Verse 6, he seated us in heavenly places. Y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. That's already been accomplished. Eso ha sido cumplido. It's not talking about something that will happen in the future. No se trata de un evento a suceder en el futuro. He has already done this. Ya está hecho. This is who the church is. Esto es lo que la iglesia tiene. It's the position of the church. Es la posición de la iglesia. If I'm seated in a heavenly place in Christ, Si yo ya estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, that is a place of ruling and reigning. eso es una posición de reino y de autoridad. For many people, Para mucha gente it's hard to imagine to see myself seated with Christ. es cosa difícil visualizarme sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. I'm not taking his place. Yo no estoy tomando el lugar de Él. I'm seated with him in victory. Yo estoy sentado juntamente con Él en victoria. The victory that he won La victoria que Él obtuvo is given to us. se nos ha dado a nosotros. And the position of reigning and ruling Y la posición de reinar y dominar is given to the body of Christ. le fue dada al cuerpo de Cristo. And that's why Jesus said these signs. The very first thing he said, La primera cosa que Él dijo, Capítulo 16 said, they'll cast out devils. Dijo, echarán fuera demonios. Cast out devils. Echar fuera demonios. Who will do it? ¿Quién lo hará? Those who believe. Aquellos que creen. There are people desafortunadamente todavía hay personas who have confessed the lordship of Jesus Christ, que dicen que confiesan el señorío de Cristo, but they are afraid to walk in this authority. tienen temor de andar sobre esta autoridad And unconsciously, e inconscientemente they have more confidence le tienen más confianza in the power of the devil al poder del diablo than in the power of God. que al poder de Dios. now I was in that position at one time Una vez en mi vida yo estaba en esa situación because I didn't know what the Bible said. porque yo desconocía lo que decía. I didn't know that he had raised us up, Yo desconocía que Él me había resucitado juntamente con That he Cristo, had seated us in heavenly places in Christ. que me había sentado juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. I didn't know that these signs would follow them that believe, Yo no sabía que esas señales seguirían a los que creen, that they could cast out devils. que pueden echar fuera demonios. I did not know. Yo no lo sabía, But when I found out, pero cuando me di cuenta de eso, it was time to turn the table over. me llegó la hora de volcar la mesa. And everything that the devil was throwing at me, Y todo aquello que el diablo me estaba aventando, I'm going to push it into his ahora face. yo se lo iba a regresar a la cara.
I will not be dominated by him. Yo no iba a ser dominado por él. We are ambassadors of Christ, Somos embajadores de Cristo and we have y authority. tenemos autoridad, All authority. toda autoridad. Where did we get it? ¿De quién la obtuvimos? Jesus himself gave it to the church, Jesús mismo se la dio a la iglesia and it is sufficient. y es suficiente eso. Amen. Amén. Let's look at Ephesians chapter 1 and verse 23. Efesios 1:23. 23? Yes. We're going to take a break in 1 minute. Vamos a ir al receso en un minuto. Chapter Ephesians, 1. capítulo 1, Efesios. We want to look at verse 23. Vamos al versículo 23. Well, let's just start with verse 21. Bueno, desde el versículo 21. He says that we've been raised up far above all principality and power, Dice que nos puso sobre todo principado y autoridad might and dominion, y poder y señorío every name that is named, y sobre todo nombre que se nombra, not only in this age, no solo en este siglo, but in that which is to come. sino también en el venidero. Notice verse 22. Vea el versículo 22. And he put all things under his feet. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Speaking of Jesus, Tratándose de Jesús. he gave him to be the head over all things to the church. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Now notice what he says about the church. Vea in lo verse que, 23. lo que en el versículo 23 dice sobre la iglesia. He says, which is his body, La cual es su cuerpo. the fullness of him La plenitud de aquel who fills all in all. que todo lo llena en todo. God said the church is the body of Christ. Dios declaró que la iglesia es el cuerpo de Cristo. And if he raised him up Y si Él la levantó above all power and principality, sobre todo poder y autoridad, power and might, señorío y principado, above every name, y sobre todo nombre que se nombra, cancer is a name. el cáncer es un nombre, Fear is a name. el temor es un nombre, Poverty is a name. la pobreza es un nombre. And he said he put all these things under his feet Y Él dijo que puso todas esas cosas debajo de sus pies and made him the head y lo hizo a Él la cabeza of the church. de la iglesia. And he calls us Y a nosotros nos declaró the church, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. That makes all things under our feet. Eso hace que sepamos que todo está debajo de nuestros pies. Every name that named. Cada nombre que se nombra. Now these things are startling truths to our mind, Ahora, estas cosas suenan fuerte para nuestra mente, but they are still the Word of God. pero siguen siendo palabras de Dios. And we must embrace these Y truths debemos abrazar estas verdades if we are to walk in this authority. si vamos a andar en esta autoridad. Amen? Amén. We're going to take a 15-minute break. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Ahora sí, pueden abrir los ojos.